Hola, ¿qué tal, jardinautas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues miren, ya se puede ver un poquito de lo que les traigo. Y bien, en esta ocasión les traigo un video festivo de estas fechas que se vienen, que me encantan, que me fascinan. En lo personal las espero y las ansío todo el año. Creo que es la fecha que más me gusta en todo el año. Y bien, pues es el Halloween y el Día de Muertos. Pues vamos a estar haciendo algunas ideas como para decoración de su jardín y también, no sé, para darle a los niños o a las mamás de los niños ahora que pidan los dulces del Halloween o como le dicen acá en México, la calaverita. Pues vamos a comenzar. Acompáñenme. Bien, jardinautas, pues como ustedes ya saben y si no saben, se los digo, yo soy de México y bien, aquí en México hay una celebración anual que es el Día de Muertos. El Día de Muertos se celebra porque nosotros por cultura les rendimos un tributo a nuestros muertos, ¿no? Entonces lo que nos gusta es poner altares, cosas como muy significativas mexicanas. Por ejemplo, aquí en la mesa tengo un tapetito como de papel picado. En realidad este no es papel picado, es como un foamy, pero pues así se hacen. Se ponen para decorar los altares. También ponemos la comida que le gustaba a nuestros muertos, flor de cempasúchil, cada cosa tiene un significado y es por cultura, porque a nosotros les digo, nos gusta rendir ese tributo a nuestros muertitos porque tenemos la creencia de que vienen a nuestras casas y degustan todos esos platillos que tanto les gustaba. Entonces ese altar, pues por lo general ponemos su comida favorita, su bebida favorita, lo que les gustaba. Y esa es nuestra cultura, una parte de nuestra cultura. A mí como que de repente me conmueve un poco esta fecha porque yo perdí a mi padre y siempre, y a mi suegra, no tengo a mi suegra tampoco, pero nosotros nos encanta poner el altar y que ellos vayan y gocen todo eso que en vida les gustaba. Y pues por eso me encanta esta fecha, ¿no? Aparte desde niña, pues siempre me gustó y también tenemos una tendencia muy norteamericana aquí en México de pedir la calaverita. Nosotros no le decimos dulce o truco, sino venimos a pedir la calaverita. Y hace un tiempo yo viví en Xochimilco, en un barrio de Xochimilco, y ahí los niños me gustaba porque iban, tocaban la campanita y cantaban canciones pidiendo calaverita, unas canciones muy bonitas que vienen mucho de Xochimilco. Y bueno, pues esta fecha me encanta, les digo, de repente me conmuevo un poquito porque tengo esos recuerdos, pero bueno, vamos a hacer un video divertido porque eso es lo que vale, divertirnos, el estar bien y todo. Y entonces, pues yo soy como mucho de tradiciones, me encantan las tradiciones mexicanas y bueno, ese es un poco de la tradición mexicana, aunado a lo norteamericano. Pues también me gusta la monstruosidad y las calabazas, ¿no? Que esto ya viene un poquito más de Norteamérica. Digo, muchos países también lo han adoptado. Entonces, bueno, pues eso es un poco, quería hablarles un poquito de eso, porque igual y si me ven de otros países, pues es bueno enterarnos y saber, ¿no? Un poquito bueno, me gusta decirles, explicarles un poquito de mi cultura, que es muy exquisita y la adoro y me encanta. Y bien, pues bueno, primero que nada les quiero enseñar que estuve comprando, esto es como más Halloween, ¿no? Miren unas, paquetitos como para darle dulces a los niños, pero vean, les traigo esta idea porque me parece así súper padre, que luego vienen los niñitos con su disfraz y todo, ¿no? Porque aquí pues, yo siempre, todos los años les doy dulces a los niños, decoro mi jardín del frente y todo, si tengo oportunidad, ahorita se los pongo ahí, bueno. Y entonces, son unos como casos así muy típicos de bruja, en donde hacen sus pócimas, y se me hicieron así súper lindísimos, como para darles a las mamás así una plantita, ¿no? Porque pues también de repente merecemos nosotros, digo, yo no tengo hijos, pero merecemos este el acompañante que sea algo, no sé, el detallito. Y bueno, pues me pareció muy bonito. Y también en forma de calaquita, bueno, de cráneo, skull o, o de cráneo. Y miren,
estos me parecieron muy padres y pueden adornar. Entonces aquí vamos a estar haciendo arreglitos con plantitas y a ver qué más se nos ocurre, ¿no? Bien, pues se me ocurre por este lado que primero vamos a tenerles, aquí por acá abajo tengo unas tijeritas, tengo que hacerles un agujerito para que tenga un drenajito, las vamos a convertir en macetas, ya no van a ser dulceros más. Entonces le estoy haciendo un hoyito igual a esta. Ay, es que está un poquito durita. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque soy bien aventada, pero también a veces los hago con, ¿cómo se llama? Fuego, bueno, con un desarmador al fuego, pero pues ahorita está muy complicado, entonces la tijerita nos ayuda. Y les voy a rellenar de tierrita. Entonces aquí ya tengo preparado mi sustrato. Les voy a llenar, vean, un poquito de tierrita porque pues digamos que, bueno, no les he explicado, pero vamos a darles, antes que nada, miren, mi charolita de reproducción ya está algo grande, entonces quiero yo darles a las mamás unas plantitas así ya de mi reproducción por hojita. Y bien, pues vamos a estar escogiendo, a ver, vamos a ver, aquí tengo bastantes grandecitas ya, estas reproducciones tienen meses ya tienen varios meses, entonces ya necesitan sacarlas. Y bien, pues aquí vamos a empezar a sacar una dromichus, miren, ya se me dio bastante bien, bastante grandecito, entonces aquí está, miren, entonces lo voy a tratar de sacar porque esto ya está más que pegado. Entonces, pues bueno, ni modo, nos tocó así. A ver si no salen por ahí otros. Sí, sí salieron, pero vamos a separarlos un momentito de lado. Este Adromichus me encanta porque creció de una hojita, miren, y entonces pues me encanta. Bueno, pues este va a ser el primero que vamos a estar poniendo. Ahora sí no me voy a poner ni tablita ni nada para que se vea bien, para que se vea mi mantelito aquí todo bonito. Y eso es lo único que voy a estar haciendo con esta. Pues es que son macetitas muy pequeñas y la verdad es que no le cabe mucho, pero se me hace un buen detallito. Entonces, miren, pues ustedes también, este video va a salir antes de que sea Halloween, de que sea Día de Muertos. Entonces, pues ustedes pueden aprovechar para que las regalen, ¿no? A las mamás, les digo, o a los mismos niños, no sé, fomentarles esa cultura de plantas. Ya todo el mundo quiero meter a este mundo, ¿verdad?, de las sucus. Y miren, pues ella ya se desarrolló de una forma tan bonita que pues bueno, ya necesita su cambiecito y pues ya la vamos a regalar. A ver quién la quiere. Y si no las quieren regalar, bueno, yo voy a regalar algunas. Por ejemplo, ese Adromichus ya lo pensé. Dije, ay, no, mejor ese no, porque pues ese no tengo más que dos y esa es una hojita que se me dio y muy difícilmente, ¿eh? Entonces voy a regalar más tequilas, porque las tequilas son bien prolíficas y se me dan súper bien. Aquí hay varias. Pero a ver, vamos a ver qué está más a la mano. Miren, acá tengo a la mano una croma. Miren, ya la saqué porque estaba un poquito difícil, pero es una bebé. Vamos a meter la croma aquí, por aquí. Y entonces vamos a agregarle tierrita. Ahorita ya si se me cae no pasa nada porque ahorita la recojo y la regreso a mi... Aunque miren, esa como que, se ve un poquito vacía, entonces ya le echo más. Es que estas figurillas son medias complicadonas, pero miren. Y vamos a ponerle una croma. ¿Y qué otra le pondremos? Por acá puse una pequeñita, pero esa no, yo creo que una más grandecita. A ver, veamos aquí qué hay. Esta no, esta apenas la puse, tiene poco. Algunas no han dado, porque igual también depende, ¿eh? Hay muchas que no se dan. Pues vamos a ponerle dos cromas, miren, acá hay más y además tengo una maceta por allá chiquita, que también tengo más croma. Aquí
Vamos a separar. A ver, les muestro de este lado. Vamos a separarla de aquí. Ahí está. Vamos a ponerle 2 cromas aquí. Así muy lindas. 2 cromas, miren, porque también esta cosita tan pequeña no nos va a dar mucho deschongue. Porque pues ni le cabe mucho. La tierra sí le cabe, entonces pues, se van a desarrollar bien. Y digo, es un momentito. Ya luego la podemos volver a usar en otras bebés y así. Entonces vamos a ponerle su tierrita. Un segundito, un segundito. Vamos a ponerle su tierrita así bien puestecita. Y miren, quedó muy bella. Hasta se van a poder agarrar, ¿no? Bien, ahí van 2. Muy bien. Vamos a hacer otras plantitas. Déjenme preparar para no perder mucho tiempo en eso y seguimos. Bien, pues ya estuve rellenando, ahorré tiempo porque si no va a ser un video eterno, entonces al final van a ser 5 horitas de las que voy a hacer de estas como pócimas y 5 calaveritas, 5 calaquitas. Entonces, vamos a ver qué más vamos a estar sacando para meter. Ahí yo quito y pongo, quito y pongo. Y bueno, por ahí se me ocurrieron algunas ideitas. Ahorita se las voy a poner. Y bien, pues bueno, miren. Vamos a ahora la charolita, porque estas van a ir con pura charolita, porque corte voy a hacer otras cosas. Entonces ahora miren, aquí hay esta es una Cubit Frost, miniatura, bebecita, hermosa, preciosa. Esta también, yo creo que miren, vamos a ir sacando algunas. Acá traigo un platito. Tengo un platito, miren. Entonces en este platito voy a ir poniendo las que voy a ir sacando. Ahora ya, ay, siempre me pasa lo mismo. Las pierdo. Bueno, entonces voy a poner esta Cubit Frost. Por acá tenía un como pachifilo, un pachifito chiquitito. Esta que es esta es otra croma. Estas cromas se me dieron por hoja, híjole. Y es que también las estuve reproduciendo de las brácteas. Miren, estas dos pequeñitas, las voy a estar poniendo también ahí. Entonces mejor de una vez saco, miren, acá está el platito con todas las que voy sacando. Entonces déjenme, voy sacando y vamos enseñando, porque ahora sí que para ahorrar tiempecito. Ay, miren, por aquí hay una que ya salió y todo, pero no le sale raíz. A veces eso también pasa, o salen raíces y no salen planta, o sale la planta sin raíz. Hay que tener mucho cuidado. Miren, otra Cubit Frost que viene de hojitas. Son muy pequeñitas porque igual les anduve poniendo hojitas muy chiquitas. Aquí hay mucha Cubit Frost. Entonces voy a estar separando las Cubit, tan hermosas. Estas como se dan, son muy prolíferas igual ellas. Dan mucho bebé, miren sus raicitas. Entonces aquí voy separando. Estas yo creo que vamos a darle otra oportunidad. Las vamos a seguir dejando aquí. Ya al ratito las arreglo porque al ratito que ya acabemos. Miren esta prolífica. Nació de una hoja. ¿Pueden creerlo? Y vean qué grande es. Vamos a estarla poniendo aquí. Entonces vamos a empezar con esas primero. Vamos a poner de lado las hojitas. Por ejemplo, vamos a quitarle un poquito de tierra a esta calaquita y voy a estar metiendo esta prolífica, que miren, hasta tronquitos trae ahí amarrados de sus raíces, sistema radicular, se robó de todas ellas. Pues es que es la más grande, pero de una hojita, de una hojita. Entonces vamos a estarle vaciando. Aquí ahora sí voy a hacer mi batidero, aunque, ay, miren, acá hay una coladita, ay, que es que hermosa, pero vamos a sacarla porque aquí seguro le va a gandallar lugar esta. Entonces, pues vamos a echarle tierrita muy bella, así, ok, miren, aquí está la belleza. Ay, no, qué cosa tan preciosa. Les digo, no les cabe mucho porque vean qué cosita. Es pequeñísimo, como de 3 pulgaditas, no sé. No menos, más de medir unos 5 o 6 centímetros, ¿no? Y bueno, pues seguimos. Entonces vamos a poner en otra calaquita. Bueno, no, ahora le toca a una de estas. Una de estas.
A ver, vamos a poner una cubi. En esa voy a ponerles una idea que se me ocurrió ahorita que estaba rellenando las macetitas. Vamos a poner una cubi, aquí muy mona, muy pechocha. Ay, perdón, es que son tan diminutas que cuestan trabajito. Bien. Esta vamos a hacerla un poquito más tupidito. Vamos a poner esa cubit y había visto por aquí una pequeñuela, un pachifitum que son bien, uy, tardaditos. Entonces vamos a echarle ahí. Ay, no, precioso, ya se me enterró. Ajá, ahí, eso, hay que ser muy pacientes a la hora de plantar plantitas bebés. Ahí está. Ahora vamos a ponerle esta pequeñita. Ay, miren nada más esta diminutitita. Está en un palito. Está muy bella. Bueno, vamos a. Ay, a ver. Híjole, no. Esta la vamos a poner en otro porque no me va a caber el palo y no se lo quiero quitar. Ya andaba muy acomodada ahí. A ver, ¿qué le metemos? ¿Qué le metemos? Otras cubis. Ay, híjole, es que tienen unas raíces. Bueno, vamos a buscar algo pequeño de este lado. ¿Qué habrá pequeñito por aquí? Ah, miren, por aquí hay una hasta con todo y hoja, otra cubi. Ay, no. Ay, no, ¿qué es esto estoy haciendo? A ver. Híjole, es que esto está. A ver, vamos a acomodarnos. Es que, híjole, de verdad que yo pues grabo mis videos sola y ustedes me entenderán los que hacen videos, si me ven. Yo sé que me ven muchos que hacen videos porque me han apoyado mucho. Sé que sí y entenderán esas personas que les digo qué complicado es grabarse. Y miren, pero bueno, ya la metimos ahí muy mona. Allá no se alcanza a ver mucho, pero ya les hago el zoom, ya saben, ya saben. Ahí me las ingenio. El chiste es que se vea todo. Y bien, acá traigo otras cositas. Miren nada más. Vamos a recortarlo. Vamos a recortarlo. Y lo vamos a meter así. Esta venía del corte de arriba. Entonces la voy a meter así. Miren qué belleza. Es que bueno, estoy jugando a la comidita. Qué belleza, qué belleza. Entonces, pues miren, ahí hay otra. Entonces vamos a hacer otra pequeñita. Esta es la última que voy a hacer en cámara y luego les voy a enseñar el resultado de estas porque al final pues ya vieron varias. Eso es lo que voy a estar haciendo. Ya saben, esto a mí me encanta, me relaja, me divierte, nos hace curiosos, perfeccionistas y más estos plantas bebés. Bien. Ay, me quedó medio. Déjenle, le sacudo la tierrita que luego se les mete. Vamos a recargarla así y le vamos a tirar tierrita encima de esta forma. Así. Bueno, vamos a meterle otra cosilla por ahí. Otra cubic. Oye, es que de verdad que un día me aventé a quitar de las varas florales que le salían, les quitaba las hojitas y las aventaba ahí, miren, la Cubic Frost, que bien se da. Y obviamente también porque vienen de la vara floral, entonces pues ellas tienen mucha hormona esas hojas de vara y entonces pues les viene bien y crecen. A ver, por acá hay otra, una miniatura, ahí vamos a poner la pobrecita. Ahí está queriendo sobrevivir la pobre, no tenía ya. Esa charola ya la voy a casi a plantar toda en lo que se me ocurra porque la verdad es que ya están muy planas, ya está muy plana ya y ellas necesitan más espacio ya. Miren nada más la raicita, pues ya. Entonces,
necesito juntarlas, darles un poquito más de tierrita y eso va a hacer que ellas crezcan mejor. Las que me quedé. De estos compré como, o sea, cada bolsita venían cinco calaquitas o 5 de los pócimas esas. Y compré 3 paquetes de cada una. Entonces, 6 paquetes, 5, 10, 15, 20, 25. O sea, vienen siendo 30 de estas y yo me voy a quedar como con 10. Sí, con estas 10. Y las otras, pues les voy a meter una plantita, un cortecito que haga de las plantas que tengo en mi jardín y las voy a regalar. Entonces, ahí vamos. Voy a adelantar esto y seguimos con otras cositas. Bien, pues con esta última, a todas estas ya les puse piedra decorativa. Entonces a esta última le voy a estar echando piedrita decorativa. Yo uso esta palita así pequeñita porque son tan pequeñititas que necesitan pues una cosa muy pequeña para echarles las piedritas y entonces así se va a ver más bonita. Bien, se las pongo para que a la hora, como ahorita ya van a tener más sustrato, a la hora que se rieguen no se pudran sus hojitas que tocan la base de la tierra porque va a permanecer un poquito más húmedo y también las macetitas, bueno, estas dulceritos que convertimos en macetitas son plásticas y guardan más humedad, más por la forma que tiene. Pero miren, así ya le puse la piedra decorativa. Se ve muy bonita, muy preciosa. Y bueno, ya terminamos con estas chuladas. Bueno, eso sí, voy a estarles haciendo así la toma, Pero bueno, bien jarinotas. Y por último, vamos a hacer miren, es de Día de Muertos. Me gustó mucho como su forma, está muy bonito y le acabo de hacer un hoyito de drenaje para que salga la tierrita. Es como negrito y tiene sus letritas así muy preciosas. Entonces como que me gustó para un arreglo. Está bien bonito. Entonces bueno, lo voy a rellenar de primero una capa abajo de piedrita de drenaje muy importante porque yo como estoy en una azotea y luego me llueve, pues necesito ponerle su drenaje y lo voy a llenar de tierra. A esta entre que estoy decidiendo qué ponerle, si cortes, si plantas con raíz. Sí va a aguantar un buen tiempo porque es alta la maceta. Entonces, perdone, que estoy echando tierra por acá abajo, que ahí tengo mi maceta llena de tierra. Entonces miren, aquí ya quedó llenito de tierra. Voy a estar viendo qué le vamos a estar poniendo esta preciosura. Déjeme traer, voy a ir a cortar algunas plantitas y a ver como cuáles le voy a estar metiendo aquí y ya regreso, ¿vale? Bien, pues ya decidí qué poner. Fui a ver qué tenían, pero no quise cortar mucho porque anda lloviendo y pues tampoco quiero. Y aquí tengo un montón de tequilas, Echeverias tequila. Entonces voy a estar poniendo todas las tequilas que tengo. Miren, tengo un montón. Bueno, aquí hay unos Ghosty, pero vienen de hoja ellas. Estos también vienen de hoja, vean. Estos se dan súper bien y bien gorditas. Entonces voy a estar metiéndolas aquí. Bien, pues voy a sacarlas. Voy a tener que ocupar mi recogedorcito porque, perdonen ustedes la facha, pero tengo que cuidar que no se me riegue la tierra porque quiero revisar. Entonces las voy a dejar a raíz desnuda. Bien. Perdonen mi facha del recogedor. Miren, le voy a quitar así porque no quiero que traiga esa tierra. Es nueva, entonces pues para cambiarle sustrato. Me voy a fijar muy bien que no tenga nada, no tiene nada. Y miren nada más, vean nada más. Qué hermosura. Estas se me dieron en unos meses. Será unos 2 meses, más o menos. 2 a 3 meses. No recuerdo muy bien cuándo las planté, pero ahí las dejé. Entonces pues estas, miren, inclusive hasta traen su hoja aún. Yo me he dado cuenta, eso sí quiero decir, que las que se me dan de hoja
la misma hoja crece, no se las quito y les va bien, no sé. Bueno, pues la primera que vamos a estar plantando es esta. Vamos a ponerla en este centro. Como tiene raíz, pues vamos a descubrir. Y así nos vamos a ir haciendo un adornito, ¿no? Yo pienso. Entonces la segunda, que vienen como dos, más o menos vienen una, dos, tres, cuatro, vienen de aquí. Vamos a estarla poniendo de este lado. Vamos a hacer un arreglo compacto. Casi no hago eso porque andaba produciendo mis plantas, entonces me estaba esperando. Ahora por acá, por acá, por acá, por acá. Miren, tengo otras. Pues también ya las vamos a estar poniendo ahí. Ay, permítame un momentito en lo que las saco. Ay, 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 ay. Les ha llovido y están medio húmedas. No le hace. Entonces vamos a separar, quitarle maleza, porque esa maleza que luego brota. Vamos a ver qué tal están estas. Todas estas las vamos a estar acomodando. Igual la tierra está súper bien, pero no le voy a poner esta tierra porque ya le puse. Entonces, nueva. Miren nada más qué raíz, qué sistema radicular. Ay, así. Yo me veo muy, muy acá. Bueno, vamos a estar llenando. Miren, no, 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 ¿eh? Esta tequila nunca la había tenido, o sea, tiene muy poco tiempo este año que empecé con ellas y se me dieron como no tienen una idea. Les fascina, les fascina mi jardín a las tequila. Bueno, miren, con estas van a ser más que suficiente. Yo les quería poner más, pero no, porque crecen muy rápido. Ya cuando están de este tamaño, su crecimiento comienza a ser más acelerado y entonces pues quiero que, o sea, todas estas, ¿no? O sea, no voy a dejar una de lado, o sea, todas las que ya saqué. Y luego le vamos a dar como un adornito, como un, que quede bien compactito. Les digo que no soy muy afectada, o más bien no soy muy dada a hacerlas así porque luego no tengo muchas plantas o muy grandes. Las que tengo pues son mis colecciones. Entonces, estas que ya tengo bastantes, pues sí, entonces ya las voy a empezar a juntar más. Ya tengo una maceta llena, otra no le hace mal. Vamos a ver, aquí le vamos a poner otra en esta orillita de acá. En esta orillita de acá. No, no, ahí no cabe. En esta de aquí. Aquí así. Vamos a meter estas ghosty, que estas crecen a lo alto, son sedum. Entonces los graptopedum, no sé, pero crecen a lo alto. Entonces son pequeñas, pero aquí ya se me van a desarrollar bien rápido. Ahora, déjenme pongo de lado eso. Así va quedando la cosa. Ahora las que estuve cortando ahorita son estas, son un graptopetalum paraguayense. Casi no los corto, fíjense, me quedé pensando, casi no los uso. Una vez déjenme, le pongo tantita hormona de crecimiento y nada más está. Un poquito. Aquí ya tengo una bolsita. Miren, esto es así. Digamos que los graptopetalos son bien nobles, se dan. Esta tierra está un poquitito húmeda, pero no les va a pasar nada. Vienen del agua, vienen de la lluvia, entonces no les va a pasar nada. Los voy a estar poniendo de este lado así enterradito, que le dé otra vista. Así, a ver, espérenme. Ay, siempre me complico yo con esto. Me le hago un hoyito y luego ya lo meto por aquí. O sea, así. Luego esta por acá. Esta por acá atrás igual porque estas crecen a lo alto. Y entonces mejor paraditas. Sí. Ay, miren, le corté bien chiquito el tallo, pero no le hace. Yo que les quería dar altura, pero ni modo. En estos me gustan ahí. Le soplo poquito porque se quedó ahí. Luego este que es ay, ¿cómo se llama una crásula que va a florecer, me gustó su forma. Se la vamos a poner de este lado, sí.
y así para que cuelgue. Luego los Pachyphyllum, que me encantan, los Sedum Pachyphyllum y los Rubrotictum. Miren, estoy acordando porque también lo quiero propagar este. Entonces de una vez le quité hojitas. Este lo vamos a estar poniendo de este lado. Así, muy mono. Bien, les voy a mostrar otros Pachyphyllum. Le quito sus hojitas. Este es muy fácil de que se le quiten sus hojitas. Y como se acaba de hidratar con la lluvia, me van a dar todas esas hojitas porque no tengo mucho y me encanta este Sedum Pachyphyllum. Digo, Rubrotintum. Este es muy dado a dar. Crece muy bonito. Me encanta. Ya quiero tener macetas enormes. Y el Pachyphyllum también. Pachyphyllum. Vamos a estarle igual quitando. Este también es muy prolífero. Se da muy bien. Este me agrada de este lado. Como, ay, es demasiado grande. Ay, mira, yo tenía un bicho. Ojalá que no sean de esos cochinillas, los machos. Mira, vamos a poner aquí. Se va a ver muy bonito. Y otro, es que estos me andaban atacando la palomilla. Y entonces, está media fea ay, yo lo estoy echando ahí. Está medio fea algunas hojas, no importa, yo se las quito porque el huevecillo, para que se le vaya el huevecillo. Y ahora sí, le quito todas las hojitas que más pueda para reproducción. Estas son muy fáciles de quitar y lo vamos a meter aquí, aunque aplaste un poquitito a las tequilas. Bueno, les quito un poquito de espacio, pero ese crece rápido. Y aquí en esta parte de aquí enfrente corté rosario fenecio, royalamis. Se lo voy a estar acomodando ahí. Le gusta, hagan de cuenta en la tierrita, lo posan y luego le dejo una colgadita por ahí. Y pues ya quedó nuestro arreglito, no está así como muy NASA. Es con puras plantas pequeñitas, pero bueno, yo quería así se empiezan a propagar también las plantitas. Y más o menos me gustó. Que igual le podríamos poner aquí un adornito así de una calabacita. Ahorita veo si tengo, creo que sí. Entonces ya nada más por último le voy a colocar piedrita decorativa. Para que, como ya tiene bastante tierra, no quiero que sus hojitas de mis echeverias se mojen con la tierra y no se me vayan a pudrir. Entonces le pongo piedrita decorativa de esta forma para que para que se cubra y también para que sea bonito. Entonces vamos a estar echando esto y yo soy generosa con esta porque esta este, piedra es muy pequeñita. Entonces hay que echarle una capita generosa porque si no, cuando se riegue, se pierde entre la tierra. Entonces, pues sí le echo generosa. Y ya, bueno, pues voy a terminar de ponerle la piedrita. Miren, ahí ya se va viendo. Y les enseño el resultado final. Bien, jardinautas, vean nada más qué preciosuras de pirruñitas tan preciosas. Eso fue un trabajito un poco delicado, muy, muy minucioso, pero vean qué belleza. Así parece que se le sale el cerebro. Entonces, bueno, pues miren, así quedaron estas preciosuras. Miren, estas de acá atrás las puse así esas cubetitas las pintó mi suegra, en paz descanse. Ella era también una persona muy manual, le gustaba pintar la cerámica y son las decoraciones que yo heredé y tengo para mi casa. Entonces, miren, les metí una macetita porque esas pues sí, honestamente no las voy a dejar todo el año, si no se me echan a perder y es algo muy preciado para mí. Miren, ahí ya quedó el arreglito, vean, nomás se los acerco. Dijo, es que ha andado lloviendo y no le quise meter una chévería, pero ya luego vamos a hacer nuestros arreglos muy padres. Aunque ese no está feo y
va a ir creciendo las tequilas, les digo, esas, ahorita que ya las pasé ahí, créanme, va a crecer súper rápido, entonces les tuve que dar un poco de espacio. Y miren, por acá también en otra cubetita de las que les digo, metí otra macetita ahí con unas reproducciones, nada más para que se viera cool, muy padre. Y miren, pues ya vieron. Y bueno, ahora quiero mencionar, porque no dije, este muñequito, no dije, pero aquí rápido les digo, lo compré en Atlisco con una señora que es la Catrina de Atlisco. De hecho, le prometí que iba a mencionarla, porque le dije que hacía videos y que me había gustado mucho ese Catrín, que hasta ella me lo vendió y le dio mucha nostalgia, porque pues lo hizo con sus propias manos, pero me encantó, o sea, es una preciosura, está hecho de papel maché y pues se lo quise comprar. Y bueno, y también esta banquita que la hacía su cuñado, que se la estuve comprando para sentarlo ahí. Y pues él fue también protagonista de este video, ¿cómo no? Y bueno, pues así quedó la cosa. Bien, jardinautas, pues me despido con esta preciosura de cosas. Ya las vieron de cerquita, están muy bonitas. Y bueno, quise hacer este videíto, es así muy sencillito, pero estuve pensando como qué, porque ya saben, de repente pasa la temporada y no nos gusta. Pero pues esto si yo les digo voy a hacer como unos 20 más porque compré 30. Pero estos chiquititos, pues yo creo que esos sí me los quedo porque son mi reproducción por hoja y los otros les voy a hacer como con cortes como hice este arreglo. Y este arreglo pues ya se va para mi recuerdo porque ahí tengo un mueblecito especial que ya muy pronto verán en donde coloco mis arreglos suculentos. Y bueno, pues este se va para el recuerdo. Y bueno, pues espero les haya gustado este video. Les digo, esto lo pueden regalar o ustedes mismos pueden hacer un negocio de esto. Pues ahora sí que pues no nos viene mal de repente una ayudadita y pues puedes plantar tus plantitas así e irlas a vender, no sé, ofrecérsela a la vecina, al amigo. Entonces también pues pueden aprovechar para eso. Estas contenedores los estuve consiguiendo en el Prichos, ya saben, ahí es muy barato, a 20 pesos, 22 pesos creo, con 5 de esos. Y si no, en los mercados, ya saben, hay muchos mercados que tienen verbenas y que venden cosas así de calaveritas y todo eso, lo pueden hacer en esos tipos de dulceros para regalar, para hacer su Halloween, para que su Halloween, si lo hacen en el jardín, se vea muy padre. Y les digo, los pueden dejar un momentito dentro de su casa, pero después para afuera, porque si no, ya saben, las suculentas empiezan a sufrir. Y bien, pues sin nada más que decir, me despido con un beso enorme para todos ustedes. Disfruten de todas sus tradiciones. Espero que sean muy felices, que se la pasen muy chévere, muy padre, muy cool, muy lo como le digan en su país. Y bien, pues les mando un gran abrazo, sean felices, disfruten de la vida y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.